Dios nuestro y Padre amado, buenas noches. Gracias te damos, Señor Celestial, por cada uno de los momentos que hemos tenido a lo largo del servicio que hasta ahora estamos compartiendo a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esos motivos de oración en torno a ese privilegio de ver nuestro como iglesia local, de ser instrumentos tuyos para que se levanten más iglesias locales. Y gracias, Señor, también porque ahora podemos estudiar tu palabra. Más, aparte de agradecerte, nosotros reconocemos, Señor, que no podemos entender y mucho menos vivir tu palabra, a no ser que tú mismo seas quien nos la enseñe, nos lleve a entenderla, nos ayude a guardarla. Por ende, Señor Celestial, rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados, las formas diversas en que te ofendemos, respecto de las cuales no tenemos nada que decir en nuestro favor. Pedimos, Señor, tu perdón y pedimos sigas orando para limpiarnos. Rogamos nos ayudes para estar atentos, concentrados a lo que tú nos quieres decir, Señor. Quita las cosas que distraen. Ayúdanos para lidiar con el cansancio que incluso de forma natural puede presentarse ahora. Ante todo, ora para que tu Santo Espíritu, siendo nuestro Maestro, haga nuestras vidas y podamos entonces, Señor, vivir la palabra según tú nos la indiques, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu siendo nuestro Maestro y por la misericordia con que avanzas tu propósito en nosotros. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, de nuevo buenas noches. Les invito por favor a que vayan a la epístola de los Filipenses o a los Filipenses y se ubiquen por favor sobre el capítulo número uno. Capítulo uno de la epístola que el Señor escribió por medio del apóstol Pablo a los Filipenses. Y nos ubicamos sobre el versículo uno. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Recordemos algunas cositas en torno a este epístola. Recordemos, por ejemplo, que cuando hablamos de la ciudad de Filipo, estamos hablando de una ciudad que va a recibir este nombre porque el papá de Alejandro el Magno, es decir, Felipe II de Macedonia, va a tomarla, va a conquistarla por allá en el siglo IV antes de Cristo. Se cree en parte que esto se debió a que Filipo era una ciudad que tenía cerca yacimientos de oro de gran importancia. Para el siglo segundo antes de Cristo, los romanos toman esta ciudad y va a ser entonces integrada dentro de una provincia más grande que es la provincia de Macedonia. Y desde ese momento hasta el momento en que se escribe el epístola a los Filipenses, esta provincia de Macedonia y específicamente Filipo estaría bajo el control de los romanos. Otras cositas que nosotros sabemos sobre esta ciudad que nos pueden ayudar al momento de entender ciertas cosas es que esta ciudad pasó a ser una colonia de los romanos. Llegan allí a habitar veteranos del ejército romano. Cuando se jubilan, se dan cuenta que quedarse a vivir en Filipo era buen negocio, era una buena ciudad, bien ubicada, y entonces pasan a vivir allí y por estar viviendo tantos romanos en este lugar, el Imperio Romano le da a la ciudad de Filipo la condición de colonia, que implicaba que fuera una colonia romana Filipo, pues que los que nacieran allí iban a tener ciudadanía romana, perdónenme, por derecho. Eso implicaría una serie de privilegios frente a las demás personas que fueran parte del Imperio Romano. Como nosotros lo sabemos, lo hemos escuchado tal vez en otros momentos, los romanos estarían orgullosos de ser romanos como tal, porque la inmensa mayoría del pueblo romano no sería ciudadana. La inmensa mayoría de los que vivían en el Imperio Romano serían esclavos. De manera que cuando tenemos una ciudad que ahora pasa a ser
los que nacen allí, ciudadanos romanos, vamos a tener unos ciudadanos orgullosos de esta condición. Y es el caso de los que vivían en Filipo. Cuando nosotros pensamos también en esta ciudad de Filipo, pensamos en una ciudad importante, con diversidad. Es allí donde el Señor va a levantar la iglesia a los Filipos. Ahora, sobre esta epístola como tal, nosotros debemos recordar algunas cosas. Lo primero, esta epístola fue escrita por parte del apóstol Pablo. Se cree que la viene a escribir por allá hacia el año 60 o 62, cuando estaba preso por primera vez. Ustedes saben que Pablo va a padecer varios apresamientos en Roma. Este es el primero de esos apresamientos. Se repite entre el año 60 y 62. Va a estar Pablo preso, va a estar escribiéndole a los de la iglesia de Filipo. Esta epístola a los filipenses es conocida como una epístola de la prisión, es decir, como una de las varias cartas que Pablo escribió bajo la guía del Señor mientras estaba preso. Ustedes recuerdan en este momento otras cartas escritas desde la prisión son Efesios, Colosenses y Filemón. Estas cuatro cartas se conocen como cartas del presidio o escritas desde la prisión. Pero también, y terminando esta introducción, nosotros necesitamos recordar de qué manera es que se viene a levantar esta iglesia allá en Filipo. Pues cuanto más cuando hace un momento nosotros estábamos orando para que el Señor nos use a nosotros como iglesia local para levantar otras iglesias locales. ¿Cómo surge esta iglesia local que estará en esta Filipo, ciudad romana, con ciudadanos romanos? ¿Cómo surge esta ciudad o esta iglesia en medio de esta ciudad? Lo que nosotros sabemos es que esta iglesia va a ser fundada cuando Pablo se encontraba en su primer viaje misionero. Si usted quiere encontrar algunos daticos adicionales sobre cómo Dios levanta esta iglesia, su merced va y se mira Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, versículos 12 al 40, tengo anotados aquí, y usted va a leer un poco la historia de cómo el Señor levantó en este segundo viaje misionero, corrijo, esta iglesia allí. Ahora, lo cierto es que en esta ciudad habrían judíos, pero no tantos como en otras ciudades. Sí, era una ciudad importante donde sería todo un privilegio ser ciudadano romano por ser una colonia romana, pero no había tantos judíos. En esta ciudad no había cuando menos 10 hombres que serían los que se necesitaban para tener una sinagoga, pero sí se encontraba en esta ciudad un grupo de personas, mujeres devotas. Si ustedes recuerdan un poquito la historia, usted ve, por ejemplo, que estas mujeres devotas salían a las afueras, al río que quedaba junto a Filipos, a orar. Y usted va a ver cómo Pablo es usado por Dios llegando a esta ciudad para predicar la palabra. Repito, no entraría a las sinagogas porque no habría sinagogas, no habría ni siquiera una, porque no había el mínimo de hombres para que hubiera una sinagoga, pero no obstante, Pablo va a buscar el predicar la palabra, y en la predicación de la palabra que el Señor hace por medio de Pablo, habrá una mujer que yo creo que muchos recordamos por demás con mucho cariño, y es Lidia. ¿Se acordarán ustedes de Lidia, esta mujer que trabajaba con bienes preciosos teñidos de púrpura? Y esta mujer va a creer en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor llega aquí a levantar esta que va a ser la primera iglesia instituida en Europa, el Señor va a hacer que las personas vayan escuchando. Una mujer como Lidia va a creer, un carcelero. Pero ustedes también recordarán algo aquí interesante. En esta ciudad, Pablo, que en ese momento está acompañado con Silas, va a vivir una fuerte oposición. Ustedes también podrán traer a memoria cómo Pablo iba a ser perseguido por una mujer endemoniada. Una mujer endemoniada que adivinaba. Y como ella adivinaba, tenía unos amos y hacía negocio con ella, porque esta mujer podía adivinar y los amos conseguían dinero a partir de la adivinación de, repito, esta mujer endemoniada. Esta mujer que ustedes recordarán perseguía a Pablo y así les decía, ellos son siervos de Dios, algo que termina molestando a Pablo porque sin duda alguna un demonio o una persona bajo demonio no puede hablar verdad, y recibir un testimonio de esta clase por parte de una mujer endemoniada no sería algo del agrado de Pablo, no sería según la voluntad de Dios. Y ustedes recordarán qué pasa con esta mujer, es liberada, pero ustedes también recordarán la consecuencia.
La consecuencia no fue que los amos de la mujer dijeran, uy, Pablo, qué bendición, qué alegría ver cómo Dios obra en esa mujer liberándola, ahora conocemos al Dios verdadero. No, estos hombres cuando ven que están perdiendo el dinero, producto de la liberación, producto de que ya esa divina no pudiera hacer su trabajo porque el demonio había sido sacado de ella, van a atacar a Pablo y a Silas, van a mentir contra ellos, van a levantar a la ciudad, a los que habitaban en Filipo, diciendo palabras más, palabras menos. Este par de hombres están enseñando cosas que van contra nuestras orgullosas costumbres como integrantes del Imperio Romano. ¿Qué termina pasando? Pues que a Silas y a Pablo los detienen, los azotan, los meten en una cárcel y terminando el resumen, ustedes recordarán cómo el Señor hace que ellos queden libres en medio de un terremoto. Es decir, cuando nosotros pensamos en esta iglesia levantada en medio de Filipos, pensamos en Dios haciendo su voluntad por medio de sus siervos. Dios dando libertad a personas como Lidia, que serían devotas del Señor, pero que no conocían a Jesucristo. Dios obrando milagros en mujeres bajo influencias demoníacas, como esta que fue liberada por Pablo. Pero ante todo tendrán ustedes presente algo. Esta ciudad, si de alguna manera pudiera ser recordada por Pablo, sería una ciudad donde algunas personas preferirían sus negocios, preferirían oponerse a Dios. Y eso incluso traería a Pablo a conocer la cárcel de Filipo y los azotes por parte de las personas que estarían allí en autoridad. Cuando nosotros pensamos en esta epístola a los filipenses, cuando la leemos un poco, nos damos cuenta, entre otras cosas, que o Dios por medio de Pablo le escribe para decirle a los hermanos, gracias, porque se han acordado de mí y me han enviado una ofrenda mientras estoy preso en la cárcel. Cuando nosotros leemos esta epístola nos damos cuenta que el Señor va a insistir a esta iglesia de Filipo, manténganse en unidad, mantengan su comunión, cuidado con falsos maestros. Y es en este contexto que vamos a comenzar a estudiar esta epístola que el Señor envió a los hermanos de Filipo por medio del apóstol Pablo. Y entonces, veíamos hace un momento el versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. No es que Timoteo propiamente esté participando de la redacción de este documento, será Pablo aquel a quien el Señor guíe, a quien el Señor dirija para elaborar esta carta. Pero Pablo está citando aquí a Timoteo porque sin duda alguna Timoteo sería una persona que amaba profundamente a los hermanos en Filipo y también sería una persona amada por los de Filipenses. Por ende, es citado aquí como en el saludo que se le está enviando a ellos. Pero ahora miremos algunos detalles de este saludo y démonos cuenta cómo es más que un saludo. Veamos la información que el Señor nos da en torno a esta iglesia. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Bueno, como ustedes lo van a estar viendo, con el favor del Señor, como lo vamos a estar viendo, en esta epístola nosotros notamos un corazón gozoso por parte del apóstol Pablo. Sí, preso, sí, con limitaciones, con ataques. Pero cuando pensaba en los de la iglesia de Filipo, vamos a ver la alegría en el corazón de Pablo y ni qué decir la alegría del Señor al ver una iglesia que estaría haciendo bien las cosas. Y gran parte de el hecho por el cual Pablo aquí se llama siervo y no apóstol es que Pablo, a pesar de las cosas de las que vamos a hablar Dios mediante más adelante, no sentía la necesidad de decirle a los de Filipo deben saber que les está escribiendo un apóstol de Jesucristo. No. Pablo aquí les va a decir, quien les está hablando bajo la guía del Señor es un esclavo. Pablo no necesita, repito aquí, invocar su autoridad apostólica, porque la enseñanza de la iglesia de Filipo, a diferencia de otras epístolas del Nuevo Testamento, no va a tener una exhortación porque esa iglesia estuviera mal. Ahora, Pablo se presenta junto con Timoteo como un siervo. Quedémonos un momentico pensando en esta realidad de siervos. Lo primero es que esta palabra debiera traducirse para ser más afín con su significado, debiera traducirse como esclavo. Si usted encontrara en su Biblia la palabra esclavos de Jesucristo, sería algo más claro de entender cuando vemos las realidades de lo que tenemos frente a nosotros.
Cuando nosotros pensamos en esta idea de que Pablo se esté presentando a sí mismo a un grupo de creyentes como siervo, que no está invocando su autoridad, sino que quiere llevarles a pensar en algo propio de la vida cristiana que se va a desplegar a lo largo de los capítulos de Filipenses, sin duda alguna para ustedes y para mí también es un llamado. Porque una persona que tiene tal renombre, que tiene tal testimonio, que es vista con tan buenos ojos como el apóstol Pablo en medio de los filipenses, se presentaría como siervo? Cuanto más cuando ustedes y yo pensamos, ojo, en el Imperio Romano habría muchísimas más personas en condición de esclavitud que libres, que ciudadanos romanos. Ojo, tiene mucho más caché, tiene mucha más presentación decir que ese es un apóstol. O solamente callar y decir Pablo y Timoteo a los santos de Cristo Jesús en Filipos. Pero Pablo desde el primer momento bajo la guía del Señor va a llevarles a ellos a entender, a recordar, a tener presente que una persona que está viviendo para el Señor, que está buscándolo el Señor como en gran parte lo va a reflejar la iglesia de Filipo, es una iglesia que ha entendido en primer lugar que un buen creyente se le conoce esclavo. Un buen creyente se sabe esclavo. Mis hermanos, eso está a lo largo y ancho de la Biblia. Cuando ustedes buscan la palabra, el mejor sinónimo de servir a Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el término que mejor define a un siervo de Dios es un esclavo de Dios. Claro, pudiera ser que en principio nos choque porque nosotros pensamos en esa época y de alguna manera en un tiempo más contemporáneo sobre el significado de la esclavitud. Claro, es que en esa época e incluso la época antiguo testamentaria, pues la esclavitud sería, por ejemplo, el producto de ser vencido en guerra y entonces los sobrevivientes eran tomados en esclavitud y vendidos. O también, por ejemplo, cuando se tenía una deuda, pues si no se tenía cómo pagar, se tendría que apelar al hecho de ser hecho esclavo. Nosotros pensaríamos en situaciones muy precarias, nosotros pensaríamos en condiciones que sin duda alguna cualquiera en esa época y en la actualidad quisiera evitar. Pero cuando pensamos bíblicamente en el concepto de esclavitud, en primer lugar referimos a ser un siervo de Dios. Y segunda cosa, está asociado con una realidad que ustedes y yo necesitamos tener clavada en el alma. Un esclavo de Dios, un siervo de Dios, es eso, en tanto tiene un compromiso total con el Señor. De alguna manera. A diferencia, por ejemplo, de lo que es el contrato laboral y el hecho de ser trabajadores dependientes, una persona que trabaja por salario en un horario sabe que trabaja para su jefe en un horario determinado. Y claro, no faltará el jefe abusivo que le está mandando mensajito a las 3 de la mañana, cosas por el estilo. Pero el empleado sabe algo. Este jefe tiene limitaciones según un código sustantivo del trabajo, según lo que han dicho, por ejemplo, las cortes. Pues yo me puedo defender, puedo sencillamente no hacerle caso. O incluso si está muy intenso mi jefe, si es de los que de verdad quiere que yo le reciba una llamada a las 3 de la mañana un lunes festivo, pues yo sencillamente el lunes le paso la carta y le renuncié, pero no se renunciaba al hecho de ser esclavo. Se podía quedar libre en unas condiciones determinadas, pero el esclavo era una persona que mientras era esclavo tenía un compromiso total y las condiciones de su libertad estaban establecidas muy claramente y sin duda alguna no serían como las que conocemos en la actualidad para terminar un contrato laboral. Cuando retomamos la idea de lo que era un esclavo en la Biblia, sí, repito, tenemos presente que se trataba de la mejor descripción de un siervo de Dios, de uno que es esclavo de Dios, que lo sería en tanto tenía un compromiso total con el Señor. Ustedes y yo llegamos a una conclusión que la Biblia misma nos enseña. Ser un esclavo de Dios era el título de mayor honor que una persona podía tener y puede tener en la actualidad. Pasamos de la idea de un trato despectivo, de desprecio para la sociedad, por ejemplo, la de los no creyentes en Filipo, a pensar, un esclavo de Jesucristo es una persona que tiene un compromiso total con Jesucristo y al saberse esclavo de Cristo se da cuenta, es mi mayor honor. Por ejemplo, para avanzar, cuando usted mira se da cuenta que Moisés, que Abraham, que David, que Israel como tal,
fueron llamados esclavos de Cristo, esclavos de Dios, para ser más preciso, pues estoy hablando del Antiguo Testamento. Concluyendo esta introducción sobre el tema de la esclavitud, si nosotros vemos el contexto bíblico, nos damos cuenta de algo. Bíblicamente, el antónimo de esclavitud, de ser esclavo de Dios, no es ser libre de Dios. El antónimo bíblico de ser un esclavo de Dios es ser un rebelde contra Dios. Entonces, cuando Dios pone esta palabra en Pablo para que se presente a sí mismo y a Timoteo, cuando está haciendo un saludo introductorio a los de Filipo, está poniendo claramente sobre la mesa, les está hablando una persona que se debe completamente a Jesucristo. Es mi mayor honor, es mi mayor alegría, yo me debo completamente a Él. Pero tal vez, a pesar de lo dicho, alguno de los presentes pudiera sentirse un poco molesto con la idea de la esclavitud, de ser un siervo de Dios, de debernos completamente a Dios. Y entonces, si usted puede moverse rápidamente a Juan 8:34 al 36, vamos a recordar algo esencial. Cuando el corazón se nos rebote por la idea de que somos esclavos de Cristo, debemos tener palabra para contestarnos de esa rebotada. Y es que miren que en Juan 8:34 al 36 encontramos al Señor Jesucristo hablándole a unos judíos que parecía en apariencia habían creído en Él. Le escuchaban y comenzaban a acercarse a Él como con el deseo de que les enseñara. Uno dice, pues vamos bien. Judíos buscando de Cristo para escuchar su enseñanza. Pero el Señor Jesucristo se da cuenta que la fe de ellos es solo una fe aparente, que no hay realidad, que no hay libertad en ellos. Falta lo esencial para ser verdaderos creyentes y entonces el Señor les va a hablar a ellos y les va a llevar a darse cuenta que no conocen realmente al Señor Jesucristo, que no entienden genuinamente la libertad, pero que no conocieran la libertad en Cristo no implicaba que fueran libres de esclavitud. En el versículo 34 ustedes y yo leemos, hablando el Señor a este grupo de judíos que en apariencia habían creído, pero que en realidad no lo habían hecho. El Señor Jesucristo les dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ojo, a sabiendas que nuestro corazón, capaz de engañarnos, pudiera molestarse cuando tenemos frente a nosotros la enseñanza bíblica sobre el ser esclavos de Cristo, nosotros tenemos que reconocer una cosa. No es que una persona puede decir yo no voy a ser esclavo de Cristo y entonces no ser esclavo de nadie. Bíblicamente hablando, como le estaba pasando a estos judíos que en el fondo no habían creído, solamente una persona puede decir que no es esclava de Cristo. ¿Quién? Aquella que todavía es esclava del pecado. Ahora, el Señor Jesucristo le está diciendo a ellos que están viviendo, que están habitando, que tienen una costumbre de dependencia del pecado, viven para pecar, le hacen caso al pecar. Y por duro que esto suene, creo todos lo entendemos, creo todos lo recordamos. Porque antes de conocer a Jesucristo como nuestro Señor, como el que nos compró para Él, como el que nos dio libertad, pues mis hermanos, todos podemos recordar en qué andábamos. Estos hombres le estaban diciendo a Jesucristo unos versículos atrás, no, ¿usted qué le pasa? ¿Cómo así que nosotros somos esclavos? Nosotros siempre hemos sido libres. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros estamos bien. Pero la incredulidad en su corazón, la oposición a lo que Cristo les enseñaba era la mayor evidencia de que ellos realmente no eran libres. ¿Y por qué no eran libres? Porque eran esclavos del pecado, de un pecado al que estaban completamente acostumbrados. Por ejemplo, la soberbia, el orgullo de los religiosos judíos de lo que tanto nos habla la palabra de Dios. Jesucristo sabía eso y les está hablando de una forma en la que ellos comprendan que necesitan ser liberados. Les llevaba a pensar algo. Miren, el esclavo no queda en la casa para siempre. Ustedes piensan que son hijos de Dios, pero no son tales. Si en este momento ustedes murieran, ustedes no irían a la morada celestial.
como un esclavo que podía ser expulsado de su casa porque es un esclavo y se le puede vender. ¿Quién sí queda en la casa? ¿Quién permanece en la casa? Un hijo. En este caso, un hijo de Dios. Y en el contexto de lo que estamos viendo, el Señor Jesucristo les está diciendo a ellos, no se confundan. Que ustedes digan que no reconocen ser esclavos no implica que no lo sean. Todo aquel que no quiere ser esclavo de Cristo, todo aquel que no quiere creer en Jesucristo y ser liberado por Cristo, no conoce la libertad de Dios y es un esclavo del pecado, de su propio pecado. Entonces, cuando el corazón quizá quiera molestar o tal vez el argumento de un tercero, llevando a considerar de si es o no bíblico considerarnos esclavos de Cristo, ustedes y yo debemos tener una cosa en nuestra cabeza. Se nos hizo libres al conocer a Jesucristo. Y al conocer a Jesucristo se nos regaló el mayor compromiso, el mayor privilegio, la mayor bendición. Ahora somos esclavos de Dios. Ahora buscamos lo de la voluntad de Dios. Ahora queremos conocer lo que Él quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Ahora entendemos la libertad. Miren otra porción que nos pone a pensar un poquito sobre esta realidad de la esclavitud en el Señor. Y quiero pedirles a ustedes que la encajemos porque piensen ustedes lo siguiente. Será de las primeras palabras que leerían los hermanos de la iglesia de Filipo. Pablo, una persona a la que conocemos, una persona que sabemos que está pasando dificultad, se presenta a sí mismo como un esclavo. ¿Por qué? Oh, ya no es esclavo del pecado. Wow, ha conocido a Jesucristo. En Jesucristo es libre. Primera de Pedro 2:15 al 16 nos pone a pensar algo más sobre esta realidad, sobre este privilegio, sobre este honor que necesita ser entendido. Primera de Pedro 2:15 al 16 dice, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El Señor le está diciendo a estos hermanos de la dispersión, ustedes tienen que mantener un buen testimonio delante de los incrédulos, ustedes tienen que vivir delante de las personas que no conocen y que no quieren conocer a Dios de una manera en la que incluso cuando ellos hablen mentira contra ustedes, tengan al final que reconocer que están equivocados. Creyentes, sí, de aquellos que sufrían persecución, a los que se dirige esta primera epístola del apóstol Pedro, creyentes, tengan presente en su corazón algo. Ustedes tienen que vivir de una manera que incluso cuando los ataquen por ser siervos de Cristo, quien está atacando tenga que reconocer algo. Estoy hablando pura ignorancia, estoy hablando cosas que reflejan que no entiendo lo que estoy haciendo. Ahora, ellos debían, los creyentes a los que se dirige esta epístola, debían actuar de una manera en que, repito, las personas que les atacaran se pusieran a pensar, pero que se pusieran a pensar que, primero, que estaban diciendo mentiras. Un creyente no es esclavo del pecado. Podrán decir un montón de cosas. Podrán decir mentiras, pero un creyente es libre en el Señor. Ahora, miren tan bonito que el Señor define la libertad cristiana y la esclavitud cristiana en el versículo 16. Como libres. La palabra libre significa como no siendo esclavos. Vivan sus vidas creyentes siendo libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos, como esclavos de Dios. Una persona sin Dios hace lo que le dicta su corazón, hace lo que le demanda la carne. Está sometida al principado de Satanás. Una persona sin Dios solo conoce una libertad que es la esclavitud del pecado. Usted le echa cabeza.
Usted conoce de pronto a alguna persona a la que usted estima mucho y le ha compartido la palabra y tal vez a usted le ha pasado como a mí, que usted le habla la palabra de Dios a esta persona y la persona como que se pone a la defensiva, como que le insinúa que usted tan cansón, que tan fastidiosos que son los cristianos, que por qué dañamos los diálogos, que por qué queremos imponerles nuestra religión. Eso por un lado. Y por otro lado, no, yo nunca sería cristiano porque es que a ustedes en su iglesia les prohíben, tal vez le ha pasado, les prohíben esto. ¿Usted se ha dado cuenta de algo, mano, cuando usted habla con una persona que no conoce de Dios y que está resistiendo al creer en Dios? Se inventan toda clase de excusas, pero tal vez una de las más fuertes excusas que ellos presentan es que si yo me vuelvo cristiano voy a tener que cambiar mi vida. Me van a tener que decir a mí cómo vivir. Una persona que es esclava del pecado se molesta con el hecho de poder ser libre en el Señor, pero como está ciega en sus delitos y pecados, no se da cuenta que cuando se niega a Jesucristo, lo que está abrazando es la peor de las esclavitudes, la esclavitud de sus propios pecados. Pero hace un momento les dije, seguramente conocemos personas así. Yo quiero pedirle a usted que recuerde brevemente, antes de que usted conociera al Señor, en esas épocas en que usted se resistía a lo que el Señor le enseñó, ¿usted recuerda qué cosas le chocaban de la vida cristiana, de lo que era la palabra de Dios? Nos molestaba la idea de pasar a hacer lo que Dios mandaba, pero no porque entendiéramos la libertad, sino porque estábamos completamente esclavizados del pecado. Pero ahora somos libres. ¿Y qué dice el Señor en este versículo 16? Un esclavo del Señor es uno que entiende que ha sido hecho libre en Jesucristo. Mis hermanos, ya no tenemos unos pecados que pagar. Ya no hay unos pecados que Dios deba demandarnos. Mis hermanos, nosotros ya no andamos con miedo sobre si algún día nos van a sacar de la comunión con Dios. ¿Será que sí vamos a entrar a la morada celestial o vamos a ser expulsados como esclavos que Dios no quiere? Ustedes y yo, mis hermanos, somos libres, genuinamente libres, absolutamente libres. Pero ¿cómo es que realmente somos libres? ¿Cómo es que tenemos la libertad de Cristo si a la vez se nos dice que somos esclavos? Pues con la verdad de Dios de por medio, porque la palabra dice, vivamos como libres, pero como esos libres que entienden que la libertad que se tiene no puede ser un pretexto para hacer lo malo. La libertad que usted y yo tenemos en Cristo para poderlo servir nos dice sinceramente, no puede ser parte de mi corazón el hacer males para que vengan bienes, por ejemplo. Y entonces, el Señor aquí nos dice a nosotros algo. Vivamos como libres, libres de estar haciendo lo malo como antes lo hacíamos cuando éramos esclavos del pecado. Ahora vamos a ser libres. ¿De qué manera un creyente es libre? Como esclavo de Dios. Puede sonar paradójico, y seguramente lo es, pero a manera de ejemplo, ¿por qué usted está a las 8:47 de la noche escuchando una predicación? Seguramente tuvo un día cansado, no sé si tuvo problemas, no sé si anda desanimado o animado en el Señor, no sé cómo son sus tiempos, no sé qué anda pensando. Solo sé una cosa, antes de conocer al Señor, la última alternativa que le hubiera pasado por la cabeza sería en una noche de miércoles ponerse a aprender algo de Dios. Eso le sonaría tan harto, tan inútil, tan de personas que no son realmente libres. Pero ahora, en tanto usted conoce a Dios, o mejor, en tanto usted es conocido de Dios, usted sabe que necesita que Él le enseñe la libertad. Usted sabe que Él necesita que Dios hable a su vida sobre cómo se vive cristianamente hablando. Y esto es, en últimas, la libertad en Cristo. Y esto es, en últimas, ser esclavo de Cristo. Tengo la libertad para obedecer a mi Señor. Tengo el deber de obedecer a mi Señor. Y las dos cosas no chocan. Las dos cosas se complementan. Somos tan libres en Cristo como para buscar constantemente hacer la voluntad de Cristo. No hay contradicción. Somos libres, genuinamente libres. Y por ende, queremos conocer a nuestro Dios y queremos obedecer a nuestro Dios. De manera que cuando Pablo le decía esto a los de Filipo, les estaba diciendo algo que ellos debían tener presente en su corazón. ¿Por qué? Porque si no entendían la esclavitud bíblica,
la esclavitud del cristiano como Dios lo explica, ellos la entenderían erradamente, según cómo hacían los romanos uso de sus esclavos. Y no son la misma cosa. Pero recordemos algo, y esto venía a mi cabeza de algo que charlaba la otra vez con Elkin, porque no solo se trata de que tengamos un deber cuando hablamos de ser esclavos del Señor. Miren lo que dice Deuteronomio 15, 16, 17. Y si me permiten, mejor lo leo para que permanezcan ustedes en Filipenses. Deuteronomio 15, 16, 17, hablando de en cuál momento se podía dar libertad, en qué época, cuándo aplicaba esta gracia para que los esclavos fueran liberados en medio de Israel. Habla aquí de un esclavo que tenía condiciones para ser libertado en medio de Israel, repito. Versículo 16 de Deuteronomio 15 dice, si él te dijere, hablamos aquí del esclavo, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y serás tu siervo para siempre. Así también harás a tu criado. Y si bien esta es una ley que tiene que ver con cómo serían las relaciones entre siervos y señores en el Antiguo Testamento al seno de Israel, hay un principio que yo creo que ustedes y yo ya notamos, porque sin duda alguna tenemos el compromiso, tenemos el privilegio, tenemos la responsabilidad y la libertad de ser esclavos del Señor. Pero hay algo más que está en medio de esta esclavitud que ustedes y yo compartimos como hijos de Dios. Lo que estaría en el corazón de un siervo agradecido al ver cuán buen Señor ha tenido. De la misma manera que un siervo en esa época podría decir, no, no me dejé libre. ¿Por qué? Porque hay un amor de este siervo hacia su Señor y hacia la casa de su Señor, hacia el lugar donde él serviría a su Señor. Pero no solo estaría este amor, es decir, un siervo que se pone a considerar a su Señor y dice, aunque yo soy esclavo de él, qué buen Señor es él, de qué manera me ayuda, de qué forma me cuida, cuán buen Señor es él. ¿Cómo no amar a un buen Señor? ¿Cómo no amar en el servicio de la casa de ese Señor? ¿Cómo no darme cuenta que la mejor esclavitud está definida por la relación de servicio que se tiene hacia aquel que es un buen Señor? ¿Y cuál es el mejor Señor que usted y yo tenemos? Que usted y yo conocemos, Dios mismo. De la misma manera, mis hermanos, que encontramos esta porción en Deuteronomio y concluyendo este tema de la esclavitud, es bueno que recordemos algo. Si somos justos, si ponemos las cosas en su lugar, si nos detenemos a pensar, solo hay uno al que es digno dedicarle toda la vida. Solo hay uno, y es Dios, aquel a quien uno le debe todo compromiso, toda obediencia, aquel a quien uno le dice, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho con nosotros, por medio de nosotros, cuando vemos cómo es santo, cómo es justo, cómo Él no sabe fallar, cuando vemos que constantemente nos cuida y procura lo mejor para nosotros según su buena voluntad, cuando vemos que Dios no es como nosotros y que Él quiere hacernos como Él, cuando vemos lo que Él es capaz de hacer en la vida de otros que amamos que nosotros ni siquiera podemos soñar. Cuando nos damos cuenta que servirle a Él es la mayor alegría, sea que se le sirva en medio de la congregación, en el trabajo, en el hogar, donde sea que sirvamos al Señor, nosotros llegamos a una conclusión. Servir a Dios, ser esclavo de Dios es un acto de amor para con Él. Es reconocer, lo merece, es reconocer, es un buen Señor. Y entonces, haciendo o retomando lo que estamos viendo en este primer versículo de Filipenses, cuando Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipo que él junto con Timoteo son siervos, no está diciendo algo ofensivo, no está diciendo algo que debiera molestar al leerlo o al reconocerlo. Está hablando de privilegio, está hablando de compromiso, está hablando de entender la vida cristiana, de quién es el Señor al que servimos. Sí, siervos, pero siervos de Jesucristo, ya no del pecado, mis hermanos. Ahora de verdad somos libres. El texto avanza, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos.
Aquí se está refiriendo a los hermanos de la iglesia en Filipo como aquellos que el Señor ha separado por medio de Jesucristo, separados, santos en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los santos, los separados en Cristo que habitaban en Filipos. Recuerden, la ciudad de la que hablamos hace un momentico, donde ya abrió una iglesia, donde sin duda alguna tendrían toda clase de presiones, los problemas propios de ser una ciudad romana donde la cultura, la religiosidad, el paganismo en los romanos atacaría por todo lado. Pero esta iglesia en Filipos sería el grupito de aquellos que el Señor había separado de entre muchos para tomarlos para Él. Igual que ustedes y que yo, mis hermanos, los separados del Señor, recordemos, eso significa la palabra santo. Y en este punto yo quisiera pedirle solo que considere algo de tantas cosas que podemos recordar en torno a la santidad, nuestra realidad. Primero de Corintios capítulo 1 versículos 2 3. Si toma nota, porfis, anote esto. Primero de Corintios 2 3. Un par de esclavos le está hablando a un grupo de esclavos que el Señor tenía en Filipo, a los cuales el Señor les manda decir, recuerden que ustedes son santos, recuerden que han sido separados en Jesucristo. Cuando nos dice santo, dirían los de Filipo, cuando nos dice santo, decimos nosotros ahora, ¿qué cosas podemos recordar? Primero de Corintios 2 3 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, por poquito esta epístola tiene como 1950, 1960 años. Me refiero a la epístola, la primera epístola a la iglesia de los Corintios. ¿Qué les decía el Señor a ellos, a los de Corinto en esa época? Y miren cómo se cumple con nosotros. El Señor le está diciendo a los de la iglesia de Corinto que son santificados en Cristo Jesús, que el Señor los tomó para Él, que ellos creyeron en Cristo y que el Señor les apartó. Y nosotros pensamos nos apartó del mundo, nos apartó del resto de personas no creyentes. Por un lado tiene que ver con eso. Pero cuando usted y yo nos ponemos a pensar en la realidad de ser santos en el Señor, en ser santos para el Señor, ¿en qué pensamos ante todo? De cuántas cosas el Señor nos apartó. Aclaremos algo. Ninguno de los aquí presentes puede levantar la mano y decir, yo soy don perfecto, yo ya no peco, yo ya llegué al punto máximo de la madurez cristiana, el pecado es un asunto del pasado. Mis hermanos, si en ese momento le echamos cabeza de cuántos pecados cometimos hoy, pues nos ponemos a llorar en grupo. O incluso, si nos ponemos nosotros a pensar en cuántos pecados son una gran lucha en nosotros. Sí, gracias al Señor, hay cosas que hemos podido dejar. Pero se han dado cuenta todos los presentes, hay cosas contra las que nos cuesta luchar mucho. Sí, seguro. Circunstancias, personas, momentos, cosas concretas que Dios conoce bien. Pero ¿por qué ahora entendemos que tenemos una batalla contra el pecado? Porque ahora tengo esta convicción, porque tengo este anhelo de cambiar, porque ahora me doy cuenta que eso es parte de mi vida. Porque cuando Dios me tomó para Él, cuando el Señor me santificó, no solo me apartó del mundo, me apartó de quien yo era. Me apartó de la esclavitud de mi pecado, en lo que yo andaba, en lo que nosotros andábamos antes de Cristo y no nos importaba. Nos creíamos tan libres, tan emancipados y solo sabíamos hacer males. Muchas veces contra las personas que más amamos, muchas veces de la forma más irracional posible. Pero cuando conocimos a Cristo, Él nos apartó para Él por medio de la fe, Él nos tomó para Él del mundo y de nuestra propia historia y nos dio un lugar, una posición. Dios nos ve como santos. Y sin duda alguna, muchos de los aquí presentes pensamos en eso y sentimos una cierta resistencia. ¿Cómo Dios, conociéndome como me conoce, me puede a mí ver como un santo? Claro, las personas que no lo conocen a uno le pueden comer a la apariencia, ¿cierto? O a las palabras, ¿no? Pero es que porque somos santos, como los llama el Señor a los de Filipo, como nos llama a nosotros, como llamaba a los de Corinto. Porque al creer en Cristo, Él nos apartó para Él y la santidad que el Señor ve en nosotros es la santidad misma de Cristo. Es nuestra posición.
Pero no todo en la vida es posición. La posición debe reflejarse en un día a día. Y entonces, ¿qué les decía el Señor a esos de Corinto? Ustedes han sido santificados en Cristo y como han sido santificados, también deben tener una cosa en su corazón. Parte de la esclavitud a Cristo es que seamos esclavos que reconocemos que tenemos un llamado. ¿Cuál es un llamado esencial en la vida de nosotros como siervos de Dios? Que recordemos algo. Se nos ha llamado a ser santos, a batallar contra nuestros pecados, a batallar contra lo que ofende a Dios. Y miren tan bonito que lo dice este versículo de 1 Corintios 1: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, mis hermanos, algo bonito. Aquí, tácitamente, está hablando el Señor de los creyentes de todos los tiempos, de todos los lugares. Cualquiera que haya invocado el nombre del Señor Jesucristo para ser salvado, que ha sido santificado en Cristo, está metido en este versículo. Y entonces, ¿cómo va el saludo? Porque en principio parece solo un saludo. El saludo que el Señor está enviando por medio de Pablo y de Timoteo es a unos que deben comprender que el mayor privilegio es ser esclavo de Cristo. ¿Por qué? Mira, una persona con la autoridad, una persona con la ascendencia, con el testimonio de Pablo, aquí se presenta con su mayor honor. Soy un siervo de Jesucristo. Mis hermanos de Filipo, esa puede ser, esa debe ser su mayor honra. Y en tanto siervo de Jesucristo, recordamos algo. ¿Quiénes son siervos de Cristo? Aquellos a los que Cristo separó para él en su hora en la cruz. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Un par de menciones y terminamos. Cuando Pablo está hablando aquí a los de la iglesia de Filipo, noten que en primer lugar se refiere a la iglesia en general y después se va a referir a un par de personas o un par de siervos que tendrían en medio de la iglesia, los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Pues la palabra obispo significa literalmente el que supervisa. Es una palabra muy afín con la labor de anciano, con el quehacer de un pastor, el que está pendiente de cómo van las cosas en la iglesia, cómo van dando las personas en su crecimiento, en su conocimiento del Señor, cómo lo están viviendo. Y junto a estos que trabajarían en la iglesia habría otros, los diáconos. Posiblemente la palabra diácono está asociada con la idea de hacer mandados. Suena raro, pero el diácono sería una persona que se movería muy rápidamente en medio de la iglesia para hacer lo que se iba necesitando. Sería un constante apoyo para un obispo. El obispo va supervisando qué hay que hacer y el diácono se movería súper rápido para hacerlo. Ejemplo, ¿se acuerdan de los 7 que servían a las mesas ahí en Hechos 6? Y entonces, mientras vamos cerrando, el Señor está diciéndole a los de la iglesia en Filipo, hay un saludo para ustedes, siervos de Jesucristo. Son santos. Y hay un saludo especial a los obispos y a los diáconos. ¿Por qué? Porque esta iglesia era una iglesia que había estado creciendo. Era una iglesia que ya tendría oficiales como los obispos y los diáconos. Era una iglesia que, como lo vamos a estar viendo con el favor del Señor, estaba creciendo, estaba madurando. Ojo, una iglesia que va creciendo es una iglesia que cada día tiene más siervos involucrados. Ahora ya no solo en el trabajo, en la casa, sino que buscan cómo comprometerse al seno de la iglesia, al punto que el Señor tenga de dónde escoger para levantar obispos, al punto que el Señor tenga de dónde escoger para levantar diáconos. Y entonces, esta noche, mis hermanos, nosotros hemos comenzado la introducción y el versículo número 1 de esta primera epístola, perdón, de esta epístola que el Señor escribió a los de la iglesia de Filipo. El Señor les recuerda la bendición por medio de recordar que Pablo es un siervo, les recuerda que son hechos santos, les recuerda dos necesidades. El Señor les manda decir a los de la iglesia de Filipo y nos manda a nosotros recordar. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué tenía que decir Pablo desde el presidio a estos hermanos que, gracias al Señor, estaban andando bien? Que necesitaban seguir andando bien, que necesitaban seguir haciendo las cosas del Señor como le gustan a Dios. Pero ¿cómo era posible esto? Si eran esclavos del Señor, si eran
personas llamadas a andar en santidad de Dios. ¿Cómo podían ellos poder avanzar aún más en las cosas del Señor? Y el Señor aquí les manda un par de palabritas. Ustedes necesitan gracia. Ustedes necesitan, siendo ya creyentes, que el regalo no merecido de Dios siga siendo lo que sustenta sus vidas. Sí, ese regalo no merecido que muchas veces es contrario a lo que realmente uno merece, incluso siendo creyente. No es cierto, como erradamente pudiéramos pensar por momentos que la gracia es algo que necesitamos solamente para ser salvos. La gracia es lo que necesitamos para vivir nuestra salvación. ¿Qué más necesitaban estos? Necesitaban tener en su corazón constantemente la paz de Dios, tener en su corazón la conciencia. Estoy en paz con Dios. En Jesucristo he sido reconciliado. Ya no soy su enemigo. Yo ahora me puedo sentar a la mesa con mi Señor. Yo ahora soy un siervo de Dios. Yo ahora puedo buscar lo que Dios quiere y contar con el favor de Dios en los buenos momentos, en los malos momentos, estando preso o estando libre. Dios les manda a recordar a ellos la bendición, la necesidad que ellos tenían, como igual nosotros la tenemos, de tener gracia y paz a vosotros, de quienes, de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y como les decía entonces, ahora que estamos terminando, mis hermanos, es bueno que nos demos cuenta que a veces debemos leer la Biblia como algo más allá de un saludo, que es lo que pudiera leerse en los primeros dos versículos de este libro. A ustedes y a mí nos ha recordado el Señor por vía de aplicación que nosotros somos esclavos del Señor, que somos esclavos a los que el Señor santificó, tomó para Él, para que vivamos una vida santa, una vida que le agrade a Él. Y si tomamos esto como lo que debe ser nuestro compromiso, nuestro privilegio, porque somos esclavos, porque somos siervos de Dios, vamos a necesitar dos cosas constantemente. Y la vamos a ver con la ayuda del Señor a lo largo de la epístola. Vamos a necesitar que Dios nos siga ayudando en su bendita gracia. Vamos a necesitar que el Señor siga siendo la paz de nuestras vidas. Porque sin duda alguna, quien acepta la realidad de ser un esclavo del Señor va a tener una gran alegría en su vida, pero también va a enfrentar profundas y dolorosas oposiciones, como las vamos a estar viendo en esta epístola. Así las cosas, mis hermanos. En este saludo inicial, los primeros dos versículos de esta epístola, ya tenemos varias cosas que pensar. Por ahora, convirtámoslas en motivos de oración. Oremos. Padre bendito y Señor, te damos gracias por la bendición que hemos tenido esta noche de iniciar el estudio de esta epístola, Señor, que enviaste a nuestros hermanos en la iglesia de Filipo. Gracias, Señor, porque nos recuerdas varias cosas. El privilegio, el honor, la responsabilidad, el deber de entender que somos esclavos tuyos. Más que cualquier título profesional, capacidad intelectual, económica o de cualquier otra índole, nuestra mayor honra es ser siervos tuyos, Señor. Entender que ahora es tu voluntad lo que nos importa, lo que necesitamos. Y que esto ha sido posible porque a través del Señor Jesucristo nos tomaste para ti, pero no solo para que quedara en un momento en nuestro pasado, sino para que se convirtiera en un llamado del día a día, vivir en la santidad que tú nos has dado, Santo. Gracias. Porque cuando como iglesia tú nos enseñas esto y lo reflexionamos y lo vivimos, lo normal es que la iglesia crezca, haya más siervos al seno de ella, como cuando se levantan obispos y diáconos. Y gracias, Señor, porque estas bendiciones de ser tus esclavos y estar llamados a la santidad se hacen posibles solamente en tanto sigamos disfrutando, recibiendo, necesitando, anhelando tu bendita gracia y tu paz en nosotros. Así que gracias, Señor, por este epístola y por el comienzo en su estudio. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.